Presentamos Box Sport con Eduardo Tucho Velázquez y Carlos. Un saludo grande, inmenso para todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de The Box Radio. Hoy día tenemos Caja de Opinión y también Box Sport, este mix que hacemos los días viernes con la invitación a personas que sin duda alguna han estado vinculadas y están vinculadas a la historia de Manta y que pueden aportar para un poco también ir estableciendo, ¿no?, esas condiciones de Manta desde la década de los 60, por supuesto también más adelante, en los temas deportivos, en los temas también de ciudad, la formación de algunas entidades, asociaciones, clubes que se originaron en Manta. Y por supuesto hay tanto que hablar de Manta, de su parte quizás estructural como cantón, que tenemos que recurrir siempre a personas que nos pueden ayudar con esto y aportar. Hoy día el invitado especial es Mario Cuello Izquierdo. Tiene un vínculo muy grande con la historia del deporte de Manta. Su padre, don Pablo Cuello Gutiérrez, fue uno de los gestores importantes para que Manta tenga su primer escenario de fútbol, con césped, luego fue con iluminación. El estadio de Manta, denominado Estadio Modelo de Manta y luego Estadio Jocay, fue una obra que se le hizo a puro pulso de los mantenses, sin recursos del Estado. Más bien fueron los mantenses los que pudieron de esta forma arrimar el hombro para que este estadio se construyera con las dificultades que había económicas, y en eso estuvo liderada por don Pablo Cuello Gutiérrez. Y el hermano de Mario, Jaime Cuello Izquierdo, fue también un gran golero, un arquero de los clubes de Manta y por supuesto de las selecciones de Manta. Su actividad profesional quizás también ya un poco la cortó por sus estudios, pero ha sido un personaje también de esta provincia, no solamente de Manta y del país, Jaime Cuello Izquierdo. Mario, qué gusto tenerte acá, es un honor compartir contigo y poder de esta forma ir recordando algunos temas que tienen que ver con el convivir en tu vida aquí en Manta. Tú naciste en Manta. Sí, desde luego, saludos a todos, saludos mi querido Tucho. Empezando, nací en Manta, en la parroquia Tarqui, en el barrio del Salitre, ahora la 110. Para un poco, Mario, para ir dando un poco el direccionamiento, ¿no? Porque la gente dice el barrio del Salitre. ¿Y dónde está el barrio del Salitre? Porque mucha gente ya ni lo conoce como el barrio del Salitre. Bueno, el barrio del Salitre y la calle 110 empezaba en... ¿Tú te acuerdas cómo era el nombre original de la 110? Aguarico. Aguarico. Entonces la lección está bien aprendida. Empezaba, desde luego que sí, empezaba en los tanques de Anglo y terminaba en la fábrica. En la pared de la fábrica de Ales, en el cerramiento ahí. Sí, exacto. Entonces. Eso no se ha movido, pues sí igual. No, definitivamente. Claro, la misma calle igual. está ahí. Solamente que le cambiaron de Aguarico a 110. Sí, y te digo que hay muchas personas conocidas de ese tiempo que siguen en el mismo barrio. En ese tiempo, pues, era un barrio con muy pocas casas, unas grandes canchas. ¿Te acuerdas atrás de mi casa, en la poza que le decían? Era una gran extensión hasta la iglesia. Prácticamente. Y era una cancha grande ahí. En una cancha grande, había la otra cancha que era donde está Lolito en este momento. Claro, Lolito, que también Briones, era cercano al cementerio, digamos. Exacto, entre Ursa y Lolito. Todas eran pampas donde se practicaba el deporte, especialmente el fútbol, a más de la gran cancha que han disfrutado todos los mantenses, que es la playa. Y tal, que tenía una playa hermosa, muy grande, playa de arena mojada, una arena seca muy blanca, unas dunas para entrenamiento de arena muy linda, muy linda. Es que también el desarrollo, Mario, fue un poco haciendo desaparecer esas canchas polvorientas que tú estás hablando, ¿no? Porque la gente tenía la playa cerquita, pero prefería las polvorientas también.
a jugar campeonatos de fútbol. Los entrenamientos de los equipos de fútbol se los hacía en la playa. Y las dunas también. Claro. A ver, relata un poquito para el conocimiento de las personas que viven en Manta, en el Ecuador y que están fuera también en algunos países del mundo y que también pueden seguirnos a través de las redes sociales. Las dunas estaban ubicadas justamente casi frente al astillero. Desde luego, sí. Ahí prácticamente empezaban las dunas hasta Jaramijó. Era, o sea, una cancha de entrenamiento natural. Sube y baja la duna. Exacto. El estado físico de los equipos mantenses era envidiable. Y recuerda una cosa, todos los equipos de fútbol del país adoptaron con entrenarse en ese tipo de dunas. Y por eso venía a Barcelona, MLE, a Manta. Hacer pretemporada también. Hacer una pretemporada en la playa, sí, casualmente para ganar musculatura, velocidad. Los entrenamientos eran en la playa definitivamente, o sea, sobre todo la formación muscular de las personas. Es por eso la gran dotación que tenían los futbolistas mantenses en el concierto nacional. Mario, donde tú naciste, en la calle Aguarico, junto ahí a tu casa estaba muy cerca de la escuela Luis Alfaro, ¿o no? Desde luego que sí. Es una escuela que nació con el regalo de mi padre el terreno. El terreno fue donado. El terreno fue, y la primera construcción fue donada por mi padre, y así nació la escuela Eloy Alfaro. Mira, esos hechos de la historia como que se borraron, ¿no? Mira, hay ciertos temas como que se los desconoce. Hay muchas cosas, aunque te digo una cosa, mi padre siempre decía, ya vendrán los reconocimientos. En esa misma época había otras personas que a lo mejor donaban un caramelo, una funda de caramelos y lo publicitaban. Lo hay todavía. Sí, y mi padre no, era enemigo de esas situaciones. O sea, un poco aplicando el pasaje bíblico. Lo que hace la izquierda que no sea la derecha. Así la mano derecha no sepa la izquierda. Definitivamente. Sí. La gente que conoce muy de cerca, pues todavía recuerda a mi padre con mucho cariño, con mucho amor, porque era un hombre, no voy a decir inigualable, pero muy escasos en estos momentos, sobre todo. Por la nobleza que tenía. Desde luego. Hay muchos pasajes, muchas cosas. Mario, y cuando empiezan a hacer el estadio, o sea, se genera la idea del estadio Jocay. Hoy Jocay, antes de Modelo, que se lo cambió porque el estadio Modelo Guayaquil también se llamaba así, y después, bueno, que no sea repetido, ¿no? Pongamos algo más original, entonces se cambió casi en los 70, a mitad de los 70 se le cambió el nombre de Modelo a Jocay. Pero cuando se inició esta idea de construir ese estadio, porque originalmente los partidos se jugaban en la cancha donde actualmente está el colegio 5 de junio. Tu papá era presidente de Liga Cantonal en esa época. Así es. ¿No? Mi padre fue alrededor de unos 16, a lo mejor 20 años presidente de Liga Cantonal, claro. De Liga Cantonal. Y en ese tiempo, pues, en el Ecuador entero solamente había el Estadio Atahualpa. Se estaba construyendo el modelo de Guayaquil y desde luego la empresa privada tenía a través de la empresa eléctrica el estadio Capel, que era un estadio pequeño de béisbol y fútbol también. Exacto, con tribunas de madera con hierro y de madera la general. Un estadio muy incipiente en esa época. Y a pesar de eso se jugó un torneo sudamericano ahí también. Desde luego, sí, por la capacidad. La historia lo dice, ¿no? Y en ese tiempo no eran tan exigentes como ahora. Y nació la idea y la necesidad de que Manta tenga su propio estadio, pero no había la capacidad económica ni del Estado, que ya había hecho desembolsos en Quito y en Guayaquil. Definitivamente pues tenía que hacérselo con los propios peculios y esfuerzos del pueblo que quería tener un estadio, y ahí nace la idea del estadio de Manta y se llega a cristalizar
una idea que costó mucho esfuerzo, mucho dinero, porque se lo hizo como te oí, a pulso. A pulso quiere decir que fue hecho con el propio esfuerzo de los mantenses. Podríamos decir, Mario, con el aporte de un pedacito de cada uno de los mantenses. Así es, ¿no? Y con el gran aporte de los exportadores, las empresas, las exportadoras. De café más que todo. Sí, en ese tiempo de café, que era centavos por saco. 2 centavos por saco. Sí, por saco, pero el volumen, de dólar exportado, ¿no? Claro, sí. El volumen de exportación que tenía Manta en ese tiempo era bastante grande, entonces se pudo realizar un esfuerzo de esa índole, y lograr cristalizar un sueño de los mantenses. Los que no podían con el saco de cemento iban a hacer la minga para aportar con mano de obra. Así es, claro. Así es. Cosas que no se veían en el resto del país. Manta parecía que a lo mejor era utópico. Sí, muy anormal en nuestro país. O sea, en Manta no te olvides que había mucha gente que había estado en Panamá, en los Estados Unidos después de la sequía, gente que vino con otras ideas, gente que aportó. Y también habían ya algunos extranjeros aquí. Desde luego que aportaron sin duda. Manta como puerto siempre tuvo más que todo europeos vinieron por aquí. La llegada, sí, de europeos, de gente de afuera que viene con otras ideas, con otros conceptos, con otras actitudes. Porque lo que parecía una cosa imposible se convirtió en una realidad. Entonces, así es. Pero también hay que valorar, por ejemplo, lo que hicieron los que donaron el terreno, ¿no? Una parte de ese terreno fue donado por Industrias Sales. Y una parte de la familia Ceballos. La familia Ceballos que... no es una parte pequeña. Claro, son 24.000 metros sí. cuadrados. A ver, yo tengo el dato, sí, 20.000 metros cuadrados donó Ales y 24.000 Ales y la familia Ceballos. Sí, con ellos definitivamente. Vos juntaron. No te olvides que el estadio Jocay era un estadio no solamente de fútbol, tenía una pista atlética, claro. Pista atlética, parqueaderos adelante, a un costado. Más bien después, que vale la pena revisar un poco, algunas personas sustrajeron metros cuadrados de esos terrenos que eran de liga. Hay que revisar un poco la historia para empezar a tamizar. De esos 44.000 metros cuadrados. Sí, claro. A tamizar y evidenciar ciertas cosas. No, ese tipo de actitudes no deben de quedar en el olvido. Pero bueno, se construye el estadio con cancha de tierra, pero bueno, el estadio estaba ahí. Se hizo. Sí, posteriormente. Pero tu padre, que ustedes estaban muy pequeñitos quizás, también están muy jovencitos. Yo tendría unos 10 años. Yeah. Pero escuchaba de todas maneras la preocupación del papá. Desde luego. De que andaba... Iban en pulqueta, que iban... Hacíamos sándwiches para vender en el estadio. Puede ser una parte de el esfuerzo que cada uno de los ciudadanos, y por qué no los hijos del gestor, a ayudar a hacer sándwiches. En ese tiempo, sándwiches de atún. Se compraba el pan, la atunera como Inepaca, Del Monte en ese tiempo. Donaban. Del Monte quizás no, Mario, si ponemos un poquito a refrescar, porque no estaba todavía Del Monte aquí. Del Monte llega después que ya está ya construido el estadio. Ya estaban acá con otro nombre, y más pequeña. No. Sí. Lo mismo Inepaca tenía sí estaba, claro. Otro nombre. Sí. Que después se quedó Bancam. O sea, ha habido muchas transformaciones, pero lo que te digo es que yo me acuerdo muchísimo de los sándwiches de atún. Y eso era para ver, ustedes vendían los sándwiches, ¿cuál es el propósito? Para fondos para el estadio. Sí, porque después vino... Es que sí vale aclarar eso, ¿no? Porque de repente se puede transversar. No, el trabajo no ofende a nadie. No, si no es por el trabajo, es por lo que pudiera ser otra cosa. Pero el propósito fundamental era que eso servía para invertirlo en la construcción del estadio. Así es. Ese era el propósito. Posteriormente vino el asunto del césped, que no es un cambio de suelo total, hacer una cancha de césped. En un terreno árido, sí, y en una ciudad que no llovía. Que todavía había problemas, por Mario, en esos tiempos. Sí. Que no había agua.
Entonces es un esfuerzo mayor que lo que hacen otros pueblos en otros lares, porque tienen otro tipo de suelo, tienen el agua cercana, bueno, tienen un montón de situaciones. Y después que vino el alumbrado, yo creo que también hay que evocar el nombre, por ejemplo, de don Pedro Balda, que para después de esta situación en la iluminación tuvo algo que ver. No, también hay un nombre que yo lo fui recogiendo en las investigaciones que hice para hacer un libro que se llama Memorias del fútbol mantense. Es la de don el teniente coronel retirado, creo que era así, Ramón González Artigas Díaz. Él puso, por ejemplo, su máquina para hacer los bloques de bloques de cemento. Así es, ¿no? Así es. Por ejemplo, don Jorge Emilio González, que en ese tiempo era gerente de del Banco Central, fue el que logró hacer un fideicomiso en ese tiempo, un fideicomiso con las exportadoras para poder financiar. Ese fideicomiso lo pudieron descontar en el IES en ese tiempo, que era, o sea, eso era una operación totalmente atípica en nuestro país, y sin embargo un pueblo como Manta pues lograba hacer una operación de ese tipo, y desde luego porque aportaban con ideas don Jorge Emilio González, gerente del Banco Central, don Tomás Carlos Moreno, que era gerente de la previsora. Entonces estaba la fuente privada, la fuente estatal y todo el pueblo. Bueno, se unió. Desde luego que sí. ¿Cuántos habitantes habrá tenido Manta? 20.000 habitantes. En ese tiempo, sí. Posiblemente, ¿verdad? 20.000 y con un estadio de cerca de 8.000, 9.000. Claro, sí. O sea, era un esfuerzo. El estadio, después de su inauguración, tenía sus gradas siempre completas, con mucho público. La gente iba a los partidos, porque cuando se inicia el profesionalismo, en el 61, ¿no? El 61, porque el 62 se inaugura el estadio, el 14 de enero. Yo creo que pudimos ver de pelados, muy pelados, ¿no es cierto? Muy chamacos, veíamos que ahí estaban Estibores Navales, River Plate, América, Juventud Italiana, y se enfrentaban y la gente iba al estadio, pues, ¿no? Imagínate el estadio. Una ciudad como Manta, con 5 equipos profesionales jugando campeonato nacional. Si tú pones quinto, también lo pones a Green Cross también ahí. Desde luego que claro, Green Cross es una, o sea, ya vamos a hablar de Green Cross porque también tiene que ver mucho con la familia Cuello. Así es. Pero imagínate, 5 equipos profesionales en una ciudad como Manta. Dada la situación, por ejemplo, sin querer hacer comparación. Y el 80% de los jugadores eran de Manta, de los clubes. El 20% venía de afuera, pero el 80% eran cholos, patasaladas de Manta. Cuando Manaví consigue un campeonato nacional, en ese tiempo eran interprovinciales, es que vienen los aportes de Esmeralda, por ejemplo, y viene Joselito Garcés, Jorge Valencia, viene Ordóñez, viene un montón de por aquí han pasado algunos exfutbolistas, ¿no? Por este programa de los días viernes. Y conjuntamente con ellos hemos recordado estos nombres, ¿no? Por ejemplo, estuvo por aquí don Carlos Nieto, que fue un destacado jugador también de Estibores Navales. Claro. Sí. Y él también hacía mención de esos jugadores, Cachorro, León, Guillermo Cachorro, que también estuvo por acá. Y jugadores que quizás no vivieron muy de cerca esa época, pero que también tuvieron algún vínculo, por ejemplo, el caso de Belfort Párraga, Jorge Luis Alarcón, ¿no? Rafael Pincay, como puede mencionando jugadores, exjugadores, que si bien es verdad no actuaban en esa época, pero ya también conocían de lo que pasaba con estos clubes que tú estás mencionando. Desde luego. Y que convocaban una gran cantidad de personas y que después vinieron ya a ser, se reforzaban. Había unos campeonatos también invernales aquí. Sí. Entonces se aprovechaban, algunos jugadores de Guayaquil venían para acá, jugadores de primer nivel de Guayaquil venían aquí a jugar, a reforzar América de Manta, Juventud Italiana. Estibores Navales como que era el equipo más criollo. Exacto. Sí.
Esa es la idea de don Octavio Villasís, hacer un equipo criollo. Sí. Pero, y así se mantuvo, porque después con el tiempo cambió un poquito el asunto, ¿no? Pero eran momentos, son momentos inolvidables. Sí. De una historia lindísima en Manta. Equipos que nacían, por ejemplo, de instituciones. No sé si te acuerdas de Inesel. Claro, pues después llegó Inesel también al fútbol. Inesel y formó su equipo en base a esfuerzos de dirigentes de la empresa, porque no es que se utilizaban los dineros de la empresa, sino la dirigencia de Inesel en ese tiempo. Eran los mismos trabajadores. Los empleados, los que también aportaban para mantener el equipo de primera división. Desde luego. Que participó del campeonato nacional también. Desde luego. Tuvo también una participación a nivel nacional representando a Manaví. Claro. Sí, aparte de Estibores Navales, River, Play, América y Juventud Italiana, también Inesel pudo participar, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Entonces, hay algo que también vale la pena recordar, Mario. El día de la inauguración de ese estadio, tu padre debe haberse sentido feliz, enormemente feliz, porque la obra se pudo realizar. Yo tengo ahí alguna información, por ejemplo, cuando se pone la primera piedra para el estadio, vino el presidente Galo Plaza Lazo. Amigo personal de mi padre. ¿Ya? Es más, cuando mi padre iba a nadar en representación del Ecuador, y mis tías, mi tía Anita fueron atletas también. Sí, fue campeona sudamericana, campeona bolivariana. Sí. Mi tía Anita igual. Mi padre también es uno de los nadadores que consiguieron. Los 4 mosqueteros. Así es. La delegación que fue campeona en Lima, Perú. Así es, así es. Que quisiera yo después un espacio para poner en la mente de los mantenses, porque mi padre es mantense. Mucha gente piensa que a ver, aquí yo te iba a hacer una pregunta sobre ese tema, ¿no? Siempre se lo ha identificado a don Pablo Cuello como que fue nacido en Guayaquil, era guayaquileño, y vino acá y se vinculó aquí a Manta, y bueno, se quedó en Manta. ¿Él es mantense o es guayaquileño? Mi padre es mantense. Mi padre es nacido prácticamente en el centro de la ciudad, porque la casa que tenía mi abuelo era a 30, 40 metros del faro de Manta, ¿no? O sea, donde está la avenida Colón, calle Colón, hoy avenida 2. Sí, definitivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un tío mío, Gabriel Cuello, aparece en los registros de la cantonización de Manta. Es el hermano mayor. Mira, es una confusión que ha habido por mucho tiempo. Sí, desde luego. Porque se fue muy joven también a vivir a Guayaquil, ¿o qué? Un hombre que sale a muy temprana de edad de Manta y destaca en Guayaquil, y todo el mundo... Pues, pero él que era deportista, en que era más natación. Mi padre era nadador, buen nadador. Claro, para que haya estado vinculado en esa delegación, claro. Mi padre era boxeador. ¿Ah, sí? Y buen boxeador. Yo tengo las carteleras de en Guayaquil. Ese tiempo, claro, en Guayaquil. Era un hombre muy ligado. Versátil, sí. Sí. Yo tengo fotografías, por ejemplo, de mi padre con Capuel, ¿no? En la creación del club Emelec. Que hicieron academia de box también, porque... Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Y mi padre representó... Y se vino a Manta entonces después. Volvió a Manta. Sí, regresó. Volvió a Manta como por el año 38. Vino primero. Mario, yo te puedo preguntar algo, pero ¿cómo no? Sin llegar a la ofensa, porque esto es un tema de respeto, consideración, tú sabes, el alto grado de estima que hemos tenido siempre. Hay una frase que está como cliché de Manta, un poco se ha ido olvidando, pero yo alguna vez estaba con Carlos, tu hermano, y él no le gustó, porque alguien en un lugar que llegamos y la repitió inconscientemente, sin saber que Carlos estaba ahí. Y dice, chupa Pablo Cuello, por ejemplo. ¿Por qué nace esa? A lo mejor es una mala interpretación. Sí, porque don Pablo dicen que no era bebedor. Mi padre, o sea, era bebedor social nada más. Exacto, un conversador. Sí. Le encantaba conversar. Y le decían chupa Pablo Cuello porque si era con cerveza se le calentaba la cerveza. Entonces
es un término que... para los que son lentos para tomarse un trago. Exacto, sí. Entonces, apúrate, chupa Pablo Cuello. Claro. No me molesta, sí, no me molesta porque... No te lo dice no te lo he dicho fuera del micrófono, a pesar de tanto tiempo haber dialogado. Te lo hago al aire, te lo hago así, porque hay tanta gente que tiene posiblemente esta curiosidad también. Leí que en La Boca, en la Argentina, sí, había habido un comentario de esta situación. ¿Ya? Chupa Pablo Cuello, y que apareció el Chupa Pablo Cuello en un lugar. Entonces, ¿qué es esto? La gente preguntó. Claro. Y alguien se acercó al micrófono e hizo una explicación, casualmente, como la que estoy haciendo. Es por lo conversador. Conversaba muchísimo, y la única manera de tener el interlocutor... Pero eso fueron sus amigos internamente en la gallada que él tenía. Desde luego. Mi padre, además que en ese tiempo Manta no era un lugar como para ir a un solo club, ¿no? Porque además de ser político, mi padre era una persona muy popular, ¿no? De muy fácil acceso. Entonces era muy querido y todo carismático. El mundo quería conversar con él porque tenía mucho que conversar, sobre todo de su vida, de la vida. ¿Y de los hijos de don Pablo Cuello, quién salió así la misma naturaleza de conversación? A lo mejor Jaime. Sí, Jaime era más, tenía más acceso con... En esa historia del fútbol de Manta, del profesionalismo, también aparece Jaime, tu hermano, como arquero de River Plate, primero de Green Cross, después pasó a River. Era tan bueno que en otra cancha lo sacaba en hombros, por ejemplo, y con un equipo que perdía 4-1, claro, ¿no? Entonces, si lo sacas en hombros, porque debieron meterle 20 a lo mejor. Oye, ¿no? Cuando hablamos del fútbol de goleadas así, cuando se inaugura el césped en Manta, porque fue yo digo que en Manta han habido actos trascendentales, ¿no? En lo deportivo, construir el estadio fue casi una utopía en un pueblo que tenía que hacer maromas para poder llevar a efecto o cristalizar este estadio. Y luego ponerle el césped, que es una cosa difícil. Césped, difícil. Cuando hablaron de césped, entonces la gente decía, ¿cómo vas a poner césped en una ciudad que tenemos escasez de agua? Acuérdate que hay un libro, El Sede en el Puerto, de don Otón Castillo Vélez, que justamente se refiere a eso, ¿no? Y sobre todo saliendo de una gran sequía, no solamente de Manta, sino de toda la zona, que obligó a una gran inmigración a Panamá, a Venezuela, a los Estados Unidos. Se calculaba que más gente había fuera de Manta que adentro. En Manta. Claro. ¿No? Entonces, en una gran sequía, no te olvides que yo cuando era pequeño iba al colegio, para ir al colegio 5 de junio no tenía que atravesar unas murallas de polvo, parecía que estaba en el desierto. Y ir también como lleno de matorrales, sí, era un perlillo. desierto, totalmente un Pero te desierto. Encontrabas también en ese recorrido, te encontrabas también algunos entretenimientos, los nidos de los pájaros que estaban ahí. Sí. En ese tiempo el 5 de junio era bastante distante. Sí. Y bueno, en ese tiempo también no había la inseguridad que ahora es diferente. Un muchacho, una muchacha podían caminar hasta allá. Era un poco fastidioso porque en ese tiempo había clases en la mañana y en la tarde. Claro. Tenías que ir 4 veces. Imagínate, de las 110 al 5 de junio era bastante distante. Bueno, y se le pone el césped al estadio. Y Jaime es el arquero de esa selección que enfrentó a Emelec. Así es. ¿No? Sí. Jaime también aparece en escena, Jaime Cuello, tu hermano, como arquero, ¿no? No es que era una estatura así, que digamos, de 1,80 ni nada. Jaime es mucho claro, más bajo que yo, pero... Jaime habrá tenido unos 1,68 m, 1,70 m por ahí. Sí, más o menos. Sí. Pero con una agilidad... Claro. Estaba de moda acá un arquero en Barcelona, el pez volador. Sí. Y entonces un poco también por allí a Jaime, como que lo comparaban con él por esa agilidad, ¿no? Por esa elasticidad que tenía Jaime. Y fue el golero titular de esa selección de Manta, que se enfrentó justamente a Emelec en la inauguración del césped,
que lamentablemente perdieron 9-1. Ganó Emelec 9-1, ¿no? En ese partido. No era un partido de celebración. De regocijo por el césped, claro. Es más, el partido no lo iba a hacer la selección de Manta. Estaba programado para que sea el América de Manta que reforzado. Juegue. Sí, exacto, que juegue. Pero para darle una mayor integración, una mayor representación de Manta, se hizo una selección de Manta. Yo creo que fue un error, porque estaba más compactado el América. Desde luego que tenía sí, un buen equipo también. Y Terán, Linsan, Cleverlor, ¿no? De integrar una Pachingo selección, Barcia. Una selección que va tenía a jugar Julio. un partido sin entrenar. Entonces, ese fue el resultado, un resultado totalmente desastroso, pero entendible. La gente lo entendió bien ya después de la explicación. Sí, pero después se dice, no, mira, lo que pasa es que como los jugadores todavía no sabían pisar bien el césped, no tenían los zapatos adecuados, se andaban resbalando, ¿no? Bueno, eso quizás no, porque salían de aquí y iban a jugar afuera el césped y Manta tenía buenos jugadores. Es que ya, a ver, Manta participó por primera vez en campeonato profesional, el campeonato nacional del fútbol del 63, Estibarres Navares y River Plate. Y Jaime también fue como arquero de River Plate. Sí, pero es que habían jugadores sí. de Manta fuera de Manta, ¿no? Que jugaban y que, por ejemplo, la selección de Manta. Hay un partido de la selección de Manta con Audaz Chileno, hay un partido... Bueno, eso mucho antes. Sí, con la selección de Uruguay, por ejemplo. Claro, por eso mucho antes, pero fue en la cancha el 5 de junio. Sí. Porque el primer partido internacional que se juega en Manta es en el año 1940. El primer partido internacional no solamente en Manta, en Manabí. El primer partido que se juega es en ese año. Y es contra Audaz Audaz Italiano. Sí, Audaz Italiano. De Chile. Que Chile. Y ya revisamos bien, porque yo digo que es el Santiago Wanderers el que viene. El primer equipo que viene acá. Y juega en el estadio 5 de junio. Sí. Eso fue en la cancha. Ahí también jugó la selección de Uruguay también. Que después fue campeona del mundo, ¿no? Sí. Entonces, para mí considero que el día de la inauguración o la celebración de la puesta del césped ya en el estadio de Manta en el 64, que fue aquella fecha, el 27 de septiembre, un poco la gente pasó desapercibida con el marcador, parece, porque la gente estaba más contenta con el tema. Es una celebración. Yo me acuerdo, bueno, yo era muchacho en ese tiempo, pero las ganas de revolcarse en el césped. Claro. De darse una voltereta en el césped. Eso era algo natural. Ajá. Que yo creo que esa sensación tiene que... Y luego viene la iluminación también. Claro. No, y fue el tercer estadio iluminado del país. Sí. Con iluminación en el país, porque el primero fue el Capo, después vino el estadio modelo de Guayaquil y después aparece Manta. O sea que, así es. Imagínate, son cosas de trascendental importancia, ¿no? Que no podemos dejarla que pasen así como desapercibida. Hay que puntualizar esto por la historia que el mismo Manta tiene. Los estadios de hormigón construido, el de Manta también es el tercero. En ese tiempo no había Alejandro Serrano, no había Olímpico de Riobamba, habían canchas de fútbol como la tenía Manta, ¿no? El Bellavista de Ambato no estaba construido. Porque si jugaba Macaray y jugaba América de Ambato también. Había un estadio que no era el Bellavista, que pero lo tenían adecuado para el campeonato nacional. Como lo teníamos acá en el 5 de junio. Sí, pero estaba mejor estructurado, creo. Desde luego que sí. Y luego aparece Green Cross. A ver, en la vida de Green Cross también tiene que ver los cuellos, ¿o no? Claro, Green Cross es creado por mi papá. El nombre es de los muchachos. Casualmente había un equipo chileno. Dice que había ocurrido una tragedia también. Con el Green Cross de Chile. Y entonces parece que por eso apareció el Green Cross, el nombre de Green Cross acá. Sí, que es producto
del nombre de la gallada del Green Cross. Claro, eran estudiantes de 5 de junio la mayoría. Sí, eran muchachos. Claro, muchachos sí. En ese tiempo, equipos así. Barriales. Ya con esa envergadura. Barriales, pero con otra envergadura. Claro. Era, por ejemplo, los únicos que había acá en Manta, además de los equipos grandes, era Palmeira, no sé si te acuerdas. Sí, el de la Ensenadita. El de la Ensenadita. Ahí salió también Jeremy Rivera, Jaime Delgado Mena. Salero, jugaba Nativo. Claro. Sí, algunos jugadores que después jugaron profesional en Manta. Pero equipos de muchachos. En ese tiempo, no sé si te acuerdas, se jugaba en el San José también. Ahí había campeonatos. Ahí estaba el Real Madrid. Sí. Yo me acuerdo de una anécdota de muy peladito todavía en primaria, y la cancha era del cementerio hacia la calle Puerto Viejo, hoy 108. Así es. Y había un cerramiento que era de caña. Así es. Y el arco estaba muy pegado, no tenía ni un metro de distancia entre donde estaba el arco hacia la pared del cerramiento del colegio de San José. Así es. Y había un cura, un sacerdote salesiano, que solamente tú lo veías en los recreos, que caminaba de un lado para otro, ¿no?, leyendo la Biblia. Pero era futbolista, le encantaba el fútbol y lo veías tú solamente abajo en el patio. El único día que tú lo podías ver era el día sábado. Para el Luso. El padre Luso, Juan Luso, ¿no? Sí. Italiano. De él se argumentó muchas cosas, que había sido un futbolista del Torino, que después el Torino se vino abajo en un accidente aviatorio, y él prefirió mejor ya desde ese momento abandonar el fútbol. Pateaba bien. No, eso te iba a contar. Y había un arquero que le apodaban el Colorado. Ah, sí. El Colorado, sí. Después le cambiaron ya la chapa de Colorado. Ahora, hace mucho tiempo, unos años atrás, ya le dicen Charles Bronson, porque se parece más bien al artista Charles Bronson. Pero en esa época no estaba Charles Bronson en vigencia, y estaba el Colorado. Y él pide que le quiten la barrera, que no le pongan barrera, que lo dejen que el cura patee, que él iba a atajar la pelota. Y total que el padre le mete un solo zapatazo, y el Colorado termina con la pelota así embolsada, aquí, en el estómago, embolsada, pero pegado en la pared, porque no había mallas. Entonces directamente embolsó la pelota, pero terminó ahí recostado sobre el cerramiento, que era de caña gadúo, ¿no?, en ese tiempo. Entonces ese estadio era también un estadio que se prestaba justamente para esos torneos, torneos de esa naturaleza, que eran barriales, o en otros casos eran amateurs también, para campeonatos amateurs. En ese tiempo tú y yo éramos pequeños, claro, pero nos acordábamos, claro, de esas situaciones. Bueno, llenar un estadio como el de San José, había que meter muchos barrios ahí para llenarlo. Eran pequeños, pero no había mucha gente en Manta, ¿no? Yo creo que el San José tenía 200 estudiantes. Claro, no era mucho. Una cuestión, claro, un gran colegio, pero muy pequeño. Bueno, también debido a la población, por el porcentaje que asistía. No era un colegio tampoco público, sino que era pagado, era privado. Privado, sí. Y entonces los padres hacían gran esfuerzo porque sus hijos estén allí también. Algunos no es que tenían abundancia de dinero, pero querían que sus hijos estudiaran en el Colegio San José. Y estaba el Colegio 5 de Junio, que fueron los dos primeros colegios que habían en Manta. Después apareció ya el Colegio Experimental Técnico Luis Arboleda Martínez, ¿no? Después de algún tiempo. Pero fueron los dos primeros colegios los que aparecieron 5 de Junio. Entonces, ahí aparece Green Cross, también se involucra la familia Cuello. Jaime era el arquero titular. Pero Jaime no es que era arquero titular porque decían, yo soy hijo del papá. No. Jaime era porque tenía los recursos, tenía la calidad y tenía las cualidades. Muy bueno. Sí. Yo tengo una fotografía de mi hermano Jaime, de la portada de la revista Aucas, de Quito, en que no sé de qué ángulo es tomada, porque aparece al mismo nivel del travesaño. O sea, casi horizontal. Horizontal. Entonces, una volada espectacular. Ahí hace referencia, ¿no?, de la capacidad del jugador respecto a su estatura. Y el reflejo, ¿no?, la elasticidad y todo eso, ¿no? Luego, o sea, aquí en Manta también lo
lo sacaron en hombros cuando recién jugaba Ordóñez, que era un tigre. Claro, en Estibores Navales. Clever Ordóñez era un tigre en ese tiempo, y pateaba con las dos piernas. Amaqueaba bien, sí, driblaba bien, escondía bien la pelota y le pegaba mi fuerte. Mi hermano jugaba de Juventud Italiana, en Juventud Italiana ese tiempo, y no le pudieron hacer un gol. Entonces la gente se sintió recontra bien, porque en ese tiempo ya Estibadores era un equipazo, ¿no? En relación a Juventud Italiana, que ya había bajado un poco el nivel, pero había mucha afición, mucho fervor por los equipos. ¿Tú seguías a Mario, lo acompañabas a Mario a los partidos o no? Claro, a Jaime. Perdón, sí, a Jaime, tú lo acompañabas. Desde luego que sí, desde que éramos, o sea, hay una diferencia de 5 años, pero tú le cargabas el bolso. Desde luego. Claro, porque, sí, porque anteriormente yo era el acólito de mi hermano. Porque anteriormente para ingresar a los estadios los pelados buscábamos a quién llevar el maletín. Así es. Y te hacían entrar gratis. Así es. Era la única manera de entrar gratis también. Bueno, no la única manera, habían otras cosas que se hacían para poder entrar. También nos metíamos de pago. Claro. Sí, pero en cambio llevar el maletín era lo más fácil. Sí. Entonces entrabas bien chévere porque estabas con el jugador y toda esa vaina, ¿no? Sí, además que había una relación muy buena con mi hermano. Más de la de... ¿Y tú te dio por seguir el arco también? Pues tú también estuviste ahí. Bueno, te obligaron, te nació. Mi vocación en el fútbol era centro delantero. Yo inclusive yo entrené en Politécnico en Quito como centro delantero. ¿Y cómo así aparecías después como arquero? Porque el Capi Cordero, en ese tiempo se estructuró el Mantesport, el primer Mantesport, ¿no es cierto? Y decía, yo quiero ese, pero de arquero. Ajá. Y fue Pincay y fui yo como arquero, ¿no? Y jugué 2 campeonatos como arquero, pero definitivamente no era lo mío, no me sentía cómodo, o sea, lo que yo aspiraba era jugar adelante, no era un extraordinario dominador de pelota como Cachorro León. Tú jugabas, tú eras bueno dominando la pelota, pero yo era un hombre muy rápido, muy fuerte, porque tú te acuerdas, yo pateaba con las dos, duro, ¿no? Y duro, entonces tenía ubicación. ¿Y por qué no seguiste jugando en esa posición de 9? Porque todo el mundo... O sea, te querían obligar. Insistía que yo... Que por la estatura, porque tu hermano era el arquero o alguna cosa de esa. Sí, definitivamente. Y te frustraron de ser el centro delantero, quizás, que tú quisiste ser. Así es. Pero me encantaba jugar. Mira, hoy ya estamos hablando del tema solamente deportivo y de la ciudad. No estamos hablando nada del tema político, porque es un tema para algún otro día. Porque, hay mucho que hablar. Porque también en el tema político han incursionado ustedes, Jaime, tu papá mismo, ¿no? Tu papá... Jaime y tú también. Entonces, pero ese es un tema que lo estamos reservando para una próxima conversación que vamos a tener aquí en The Box Radio, ¿no? Porque hoy día siempre la orden, queremos, y todavía no lo vamos a cortar, todavía tenemos un tiempo más. No, siempre la orden. Estaré pendiente de tu invitación, porque en política también hay mucho que hablar. Sí. Entonces eso será, vamos a hacer un espacio también para eso más adelante, ¿no? Y ahí tenemos la lista de las personas que vamos a ir invitando para el tema de intercambiar un poco también la opinión, el criterio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Manta y de tu barrio, ¿tú te acuerdas de personas vecinos de esa época? Apellidos de personas. Sí, de luego que sí. Ya muchos se movieron de ahí. Sí. Familias que se movieron. Yo me encuentro con Pedro Pin, tiene una imprenta. Roberto Briones, por ejemplo, que fue árbitro. Gente que está en el Juventus de la 110, Moreira, los Arteaga. Los Arteaga, Maurilio, Marco, había 2 muchachos, Diego y el otro. No estaba también Neisser, sí. Tabita. Sí. Entonces, ellos eran menores, pero
Me acuerdo muy bien de ellos. Por el otro lado, los Florencio Cedeños, los Manquitos, bueno, era un... Mario, a ver, tú que viviste más cerca de la playa, porque estabas muy cerca de la playa, viviste cerca de la playa, cuando estaban los tanques de Anglo, y ahí estaba la playa. Hay una situación que siempre se relata en algunos corrillos o reuniones, cuando de repente aparece un tema de la ciudad, de la historia de Manta. Don Modesto Mero, que tuvo la primera, su bonguito, y iba a pescar y la gente se aglomeraba, ¿no? Con el cuento de ir a ayudarlo, era porque le regalaran un pescadito. Él tiraba su red y la tiraba ahí frente a los tanques de Anglo, por ahí. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo, yo inclusive, yo fui uno de los que en algún momento jaló la red de Modesto Mero y después de pero ibas ahí como quizás fuimos algunos, o sea, empujábamos, pero no empujábamos nada, porque le ponían los polines esos. Así es. Eran de balsa. De palo de balsa. Palo de balsa, y entonces trepaban la canoa y sobre esos polines sacaban o entraban a la embarcación del agua. Pero había que surtir los tumbos. Por supuesto. En ese tiempo no había rompiolas y había unos tumbos. Claro, sí. Entonces tenía que... Y harta agua mala también. Sí. La pesca era tan abundante que pescaban ahí cerquita. Entonces... Claro. Y había el barco hundido también. Sí, era otro Manta. Mira, claro. yo me acuerdo, por ejemplo, que uno se metía al agua y los pescaditos andaban por los pies de uno. Sí, no, le picaban las tetillas. Sí. Pues andaban alrededor de uno. Sí, entonces y tú mirabas el agua transparente. Te mirabas hasta los pies, hermano. Sí. Después que reventaban las olas, quedaba un momento de remanso. Había un momento de remanso, ¿no? Y tú podías mirar inclusive abajo, tú te metías hasta del ombligo hacia arriba. Lo tenías descubierto, pero de ahí para abajo estaba lleno de agua. Hermano, un paraíso increíble. Veías conchitas, veías piedritas. Querías una playa fabulosa, porque esa era la playa más concurrida, pues, Mario. Claro. No era la del murciélago. Pero ahí mismo, tú querías comer cangrejo, cogías una tusa, un pedazo de palo, una piola y un buche de pescado y tenías cangrejo. Claro, sí. Y jaiba, pero tremenda jaiba, que te podías hacer una sopa de jaiba, una jaiba asada. Esto podría parecerle bastante, quizás increíble a mucha gente que no vivió esa época. Gente que ha llegado a Manta, por ejemplo, y que no conoció eso que tenía Manta. Que era una situación, pero no era la playa del murciélago, porque era la playa de Tarqui en los 60, 70. La playa de Tarqui era la más concurrida, venía gente de todo lado y todo era limpio. ¿Te acuerdas que inclusive se instalaron unas duchas? Claro. Las duchas, ¿no? Sí. Estaba frente al bar Playita Mía, por ahí cerca, donde está ahorita el hotel Las Gaviotas. Varias. Y ahí están todavía ciertos resquicios de esas duchas. Fue cuando mi padre trajo el agua a Manta. A ver, él fue presidente también de la Junta de Recursos, la Junta de Agua Potable, me acuerdo. Mira, en ese tiempo había un problema que era el agua en Manta, ¿no? El agua de Manta se la traía primero desde allá de la zona de Pacoche. De Pacoche, pero... Y la descargaban cerca, atrás del hospital. En la 23 estaba la toma en la calle 25. 24 perdón. Sí, 25. 25, sí, perdón. Sí. En ese tiempo había una gran necesidad de tachos, agua. Barriles. Sí. Y Ramón Castro Gijón era amigo de mi papá, pero desde la juventud. Y le pidió que gerencie la empresa de agua y se dio casualmente con la colaboración de una institución de los Estados Unidos que era el Punto Cuarto. Hizo un convenio ahí. Sí, que operaba y se logró en muy poco tiempo hacer la conducción de Casa Lagarto a Manta y la red de distribución de todo Manta. Y en eso se incluyó
duchas en la playa. Habían 4 duchas en diferentes partes. Desde luego en la playa de Tarqui, porque era la playa de Manta, ¿no? Y Tarqui empezaba a la altura del puente, más o menos. Antes, no sé si te acuerdas, había los restos del Hotel Europa, que era más o menos por la antigua estación del tren, que antes del 53, en el año 53 del aluvión, se llevó y abrió el nuevo cauce. Entonces era un lujo que una ciudad árida, sin agua, tenga agua potable y además duchas en la playa. Claro. O sea, la gente salía del mar, se sacaba el agua salada y se iba con agua potable ya. Era algo que la gente no podía creer. Pero Mario, en esos tiempos tú podías tomar el agua hasta de las llaves. Desde luego. Porque sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, era agua potable. En el Colegio San José todavía no había, no sé, pero en el Colegio San José nosotros teníamos que ir de peladitos. Terminamos de jugar pelota y no había pues el bar surtido. Había el bar, pero había la cola, no había las aguas embotelladas, te vendían agua azucarada, toda la cola. Pero tú ibas con una desesperación tremenda porque como no tenías agua, ¿dónde buscabas? Al grifo que había, una pileta que había en el San José. Y te pegabas allí a tomar el agua, directamente. No había tanta contaminación. Claro. Y además el cuerpo de cada uno de los ciudadanos o muchachos de ese tiempo inmunizados. Exacto. Dotados de una... Y se andaba sin zapatos. No, uno se sacaba los zapatos. Mira, en mi barrio. Que era salitre también. Sí. Yo salía, mi madre nos obligaba a usar zapatos, pero si íbamos a jugar fútbol, nos obligaban a sacarnos los zapatos. Claro. Entonces, muchas veces uno se tropezaba sin zapato en una piedra, una concha grande, pues así una herradura, claro. Siempre y cuando sea una cosa grande, porque uno tenía unas costras de... Entonces, ¿con qué nos curábamos? Tierrita, poquito de saliva y amárrate un pedazo de trapo. Y eso era todo. Estábamos inmunizados, teníamos unos cuerpos con una resistencia pero tremenda a todo este tipo de situaciones. Oye, Mario, hay algo que hace poco escribimos en un medio de comunicación, El Mercurio, en la ventanita de Tucho, así se denomina por muchos años. Y es un poco para refrescar en algunos casos, para refrescar justamente también historia. En algunos casos también hemos escrito temas actuales. Y nos llenó de mucha curiosidad el asunto relacionado con tu padre, porque debajo de la tribuna original del Estadio Modelo de Manta estaba una esfinge de él, ¿no? De don Pablo Cuello Gutiérrez. Ahí estaba, y era de bronce. Y siempre hemos preguntado, ¿dónde diablo estará, no? ¿Quién la tiene? Porque eso no puede desaparecer así de la noche a la mañana. Esos actos trascendentales tienen que estar ahí inmortalizados. Y hace poco recién pudimos ya en las investigaciones y averiguaciones saber quién la tiene. O sea, no está en Liga Cantonal, pero tiene una persona. Y esperemos que se la pueda en un momento determinado recuperar y decirle a la gente de Liga, vea, aquí está este fin, póngala en algún lugar. Porque no solamente tiene que haber la gratitud, sino también tiene que haber un hecho de reconocimiento fundamental para don Pablo y para todo ese grupo de personas que contribuyeron, ciudadanos, más que todos, que contribuyeron de diferentes maneras para que el estadio se construya, para que el estadio tenga césped, para que el estadio tenga iluminación en esa época, de los 60. Tiene que haber una gran placa, enorme placa con los nombres de todas esas personas en un lugar del estadio. El estadio debe tener ya también una especie de un museo, ¿no? De un lugar especial donde se hagan todos estos recordatorios a lo largo del proceso del fútbol profesional, si se quiere también, ¿no? Eso está faltando, Mario. Y consideramos que por justicia se debe dar eso. Mira, muchísimas gracias por haber escrito en el Mercurio. Pero Manta tiene que tener un reconocimiento especial para ese grupo de personas que hizo algo que no se podía lograr
porque una institución como Liga... Es casi una epopeya eso. Sí, porque que ahora tiene recursos. Claro. Antes no tenía recursos. O sea, no recibía recursos de nada. Claro. Si tú querías ser dirigente de alguna liga, de algún lugar del país, tenías que poner tu plata para hacer lo que tú querías lograr, para beneficio de tu pueblo. Claro. Ahora tienen rentas, definitivamente, pues hay gente que quiere lograr o comparar una acción de conseguir un dinero para hacer una obra. Es más, y mucha gente, o sea, ya en lo político, mucha gente se queja de que si logran ese presupuesto, gran parte de ese presupuesto es para beneficio de quien consigue el Entonces, yo te entiendo un poco lo que tú quieres decir, que la dirigencia de anteriormente, esos años, era una dirigencia más sincera. Desde luego que sí, y además... Más auténtica. Era una dirigencia que se metía la institución en las venas. Oye, pero yo recuerdo, por ejemplo, yo empecé jugando fútbol en un equipo que se llama Emelec, de don Jorge Gorosabel y doña Flérida. Sí, así es. Y ellos tenían que sacar de sus propios recursos, ¿no? Desde luego que sí. Don Jorge Gorosabel, don Pedro Azúa, ¿cómo se llama? Raúl Delgado con el América, Luigi Vinicasa con el Juventud Italiana, ¿no? Octavio Villasís. Octavio Villasís, claro, con Meteor Naval. Entonces, sí, era otra la forma. La forma. No hay que desmerecer. Pero es que toda esa gente puso la primera piedra, lo más difícil. Desde luego es que lo más difícil en la vida es poner dar el primer paso. Sí, es que el segundo paso no sabes si te caes o te fortaleces. Para la primera piedra del estadio, aquí estuvo Galo Plaza Lazo. Claro, la primera piedra. Y en la inauguración estuvo ya Carlos Julio Rosemena, sí. ¿No es cierto? Entonces, se le daba otra representación, había otros valores, otra jerarquía. Ahora no quiere venir ni el portero del ministerio. Claro. Entonces, eran otras situaciones totalmente distintas. Para la primera piedra venía pues Monseñor de Puerto Viejo. Había una integración total con el esfuerzo que se hacía para lograr el propósito, ¿no? Porque ahora, ¿quién quiere venir? Cuando va un político que consigue un recurso, malversa el recurso y nadie quiere comprometerse. Claro. Pero volvamos al tema ya final, Mario, del tema deportivo. ¿Qué es lo que más te recuerdas tú en tu etapa todavía jovencito? ¿Qué es lo que más te impactó a ti deportivamente? Bueno, ¿qué es lo que te marcó? Jugadores que quizás te dejaron una impresión grande, que tú lo quisiste emular. Yo después de hacer de estar matriculado en primer año acá, me fui a estudiar a Quito y yo veía los partidos ya. Yo estuve 62, 63, 64 en Quito, de los equipos de mi pueblo. Claro, jugando en Quito. Jugando en Quito, ya participando con los mejores equipos. Claro, de esa época España, claro, América, Baucas. España, que después fue Politécnico, claro, Liga de Quito, Deportivo Liga Quito. De Quito, o sea, el Nacional que recién aparecía, Católica que también aparecía. Unos equipazos. Claro. ¿No? Y dándole pelea a los equipos de la Sierra también. Sí, no te olvides que estuvimos a punto de que América sea campeón nacional. Claro, sí. ¿No? Una participación. Pero mira, eso fue la honestidad del fútbol. Sí es. Porque se enfrentaron Juventud Italiana y América. Y Juventud Italiana no le hacía tanta resistencia a la América. Pudo haber, el América jugaba el torneo triangular, ese triangular que se jugó y que pudo haber llegado inclusive a ser campeón, ¿no? Pudo haber estado en esa posibilidad. Pero la honestidad del fútbol se dio. Ni Juventud Italiana sería y América
bueno, también hacía lo de él, ¿no? Uno se sentía orgulloso de ser mantense, bien representado, porque en ese tiempo acá no funcionaba mucho los extranjeros. Cuando empezaron a llegar los extranjeros ya fue después. Sí. Manta ya había sacado sus jugadores estrellas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Carlos Nieto, de Maduro Reyes, de el mismo Ñato Julio, muchachos, por ejemplo, en ese tiempo, Cachorro León era una estrella, Jeremy Rivera jugó en el Cosmos, claro. Jaime Delgado Mena, que me olvidaba también, él se inició en el Palmeiras, por ejemplo. Claro, por eso te digo, sí. Él salió con Jeremy ahí del Palmeiras. Sí. Ricardo Reyes Casís. Claro. Imagínate, jugadorazos, pues, Tuve la fortuna de hablar con Ricardo Reyes Casís hace unos pocos días atrás, y hablamos un poco del tema futbolístico, de lo que él hizo en el fútbol. Juventud Italiana, Barcelona de Guayaquil, el Nacional de Quito, ¿no? Selección del Ecuador. Y por supuesto, hubieron jugadores de enorme condición en el fútbol nuestro. Sí. Enorme condición. Sí, pero el tiempo así. Mario, no sé si algo a mí se me escapó de no preguntarte y tú quisieras decirlo. En la conversación que hemos tenido. Agradecerte y agradecer a todos los que hacen este tipo de accionar, porque esta es una acción que debe de procurarse. Yo siempre he dicho que los manavitas, los mantenses en especial, si pudiéramos tener más debate de nuestra historia, de nuestra realidad, estuviéramos mucho mejor, porque conoceríamos más la idiosincrasia de nuestro pueblo, las realidades de nuestro pueblo. Y tener la identidad que Manta necesita. Desde luego porque hemos perdido un poco la identidad también. Desde luego que sí. O sea, el mantense es un ser especial y tenemos que seguir en eso, porque los logros que se llegan a conseguir aquí en esta tierra es por consecuencia de los mantenses, y hablemos de nosotros, pero cuando tú hablas de mantenses también tienes que involucrar a los nacidos y no nacidos aquí. Desde luego que sí. Ahorita en este momento, si tú haces un censo, ¿no? 85% no es de Manta. Claro, la mayoría no son de Manta, ¿no? Pero han aportado, muchos de ellos han aportado bastante para el crecimiento y desarrollo de Manta. Están intoxicados con el manteñismo. Claro, sí. Por si acaso no cometas el error de tratar de marginar a una persona que no es de Manta y sacarla de eso. No cometas ese error, porque ese es a lo mejor más manteño, más mantense que el propio mantense. Sí, bueno, por eso digo, hay muchos que han venido de afuera y que llegaron aquí y que sin duda alguna también han aportado también para el desarrollo. Hay un montón de gente. Lo que no estamos de acuerdo, Mario, es eso que vienen solamente a las instituciones públicas por un tiempo y se regresan a su ciudad o a su provincia de origen. Sí. Esos que vienen así solamente como quitarle también el espacio pero el que se queda aquí, el que tiene el derecho, como todos tenemos el derecho, el que invierte aquí, sí, ¿no? El que invierte y genera aquí, entonces ese hay que considerarlo más mantense, porque tiene por eso yo digo siempre mérito. Que aquí vinieron muchos extranjeros, sí, en los 60 o antes de los 60, 50, 60 en la historia lo está establecido, que bueno, dejaron una gran enseñanza. Dejaron un gran aporte. Manta, o sea, europeos, claro, turcos, sí, árabes, italianos, españoles, y franceses también, sí, alemanes. De la provincia, ¿no? La inmigración hacia Manta es bastante grande. Esta es una ciudad cosmopolita ya. Sí, desde luego, que ofrece, tiene muchas bondades que ofrecer. Claro, porque hay también de diferentes razas también. Ojalá se siga generando esta situación para beneficio de todos
de todos, porque no solamente los mantenses, sino de los manavitas, y por qué no. Y queda abierta la posibilidad, Mario, de tenerte acá ya para hablar del tema político más adelante. Invítame para el tema político y para cualquier otro tema que esté relacionado con mi ciudad, con mi provincia. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un honor haber estado contigo. Gracias. Con esto cerramos nuestro espacio del día de hoy, agradeciendo profundamente a todas las personas que nos acompañan y que viernes a viernes están aquí dándonos ese respaldo a través de The Box Radio. Un abrazo grande y será hasta el próximo día viernes.